Buenos días o buenas tardes. Continuamos dentro del tema 3, ética de las organizaciones. En esta ocasión nos vamos a referir a una cuestión compleja, como es las personas en las organizaciones, cómo se articulan los diversos intereses de las personas que están dentro de las organizaciones, normalmente prestando sus servicios o realizando sus aportaciones personales. Empezamos con alguna pregunta. ¿Tienen ética las organizaciones? ¿Es esta ética diferente de las personas que las integran? ¿Quién o qué conforma los valores que se comparten en la organización? ¿Son posibles organizaciones sin valores compartidos? A lo largo de este tema y del siguiente vamos a ir dando respuestas en la medida de lo posible a estas cuestiones, haciendo referencia a algunas de las respuestas más clásicas o que son más comúnmente utilizados en la gestión de los recursos humanos o en el ámbito de la ética de las organizaciones. Podríamos decir que difícilmente una organización puede subsistir sin unos valores compartidos. De hecho, puede definirse una organización como un entramado de procesos, personas, normas y recursos en torno a unos valores. La determinación de esos valores, los medios y procedimientos por los que llegan a hacer y son compartidos, por tanto, es algo que debe ser objeto de seguimiento dentro de las organizaciones, puesto que si las organizaciones no lo vigilan, alguien lo hará por él, alguien creará esos valores, alguien impondrá unos valores que probablemente no sean los que la organización persigue o entiende que son convenientes. ¿Qué son los valores? Ven, recuerda Ortega que cuando nos enfrentamos a las cosas de forma inevitable las valoramos. Enfrentarse a algo sin valorarlo, lo que podríamos llamar suspender el juicio, es algo siempre difícil, voluntario, motivado por algún tipo de experiencia previa, y que realmente difícilmente llega a lograrse en su totalidad. Max Scheler realiza una clasificación de los valores sensibles, placer, dolor, alegría, pena, valores de la civilización, útil, perjudicial, valores vitales, noble, vulgar, valores culturales o espirituales, estéticos, éticos, jurídicos, especulativos, valores religiosos, sagrado, profano. Adela Cortina ha realizado una investigación sobre los valores y entiende que no los inventamos, sino que los descubrimos, es decir, los valores existen y son las organizaciones o las comunidades las que llegan a descubrirlos. Lo que sí es cierto es que los valores forman parte de las organizaciones. Es más, configuran lo que puede ser considerado uno de sus capitales más importantes. El capital axiológico de las organizaciones va a condicionar su actuación en el entorno, sus posibilidades de supervivencia, sus posibilidades de éxito y las actuaciones o las conductas de las personas que se encuentran integradas en las mismas. Las personas en las organizaciones sufren o pueden pueden encontrarse en distintas fases de desarrollo moral. Tal vez el paradigma más conocido al respecto es el de Kohlberg, que establece una secuencia en el desarrollo moral de 3 niveles y 6 estadios, mediante procedimientos de dilemas éticos a los que son sometidos los participantes. Establece entonces, como decimos, tres niveles: el nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. En el nivel preconvencional, el estadio 1 es llamado la moralidad heterónoma. Lo correcto es aquello que me evita el castigo o que me proporciona el premio. Es una ética ajena al hecho, por eso es heterónoma, y está marcada por el entorno. En el estadio 2 hay un individualismo, un propósito instrumental. Es correcto hacer aquello
que es propio de mi interés, aquello que me gustaría que hicieran conmigo si yo me encontrara en la misma situación. Es no hagas aquello que no quieran que te hagan a ti. En el nivel 2 convencional hay una perspectiva de miembro de la sociedad. En el estadio 3, las expectativas interpersonales mutuas, relaciones y conveniencia interpersonal, lo correcto es aquello que que te inserta en el grupo, es ser bueno, es importante, significa tener buenos móviles, mostrar preocupación por los otros, guardar relaciones mutuas, tales como la de confianza, lealtad, respeto y gratitud. El estadio 4 alude ya a un sistema o conciencias sociales. Se entiende correcto cumplir con los deberes reales convenidos. Las leyes deben ser mantenidas, excepto en los casos extremos en los que entran en conflicto con otros deberes sociales establecidos. Es justo contribuir a la sociedad, al grupo o a la institución. El nivel 3 postconvencional, entendemos que es convencional a la convención social, esto va más allá. Hay una perspectiva de principios o de precedencia sobre la sociedad. Hay cuestiones que son más importantes a las convenciones sociales. El estadio 5 es el contrato, utilidad social y derechos individuales. Es correcto ser consciente del hecho de que la gente sostiene una variedad de valores y opiniones y de que la mayoría de los valores y reglas son relativas al propio grupo. Sin embargo, estas reglas relativas deben ser sostenidas en beneficio de la imparcialidad y porque ellas son el contrato social. Algunos valores y derechos no relativos, tales como la vida y la libertad, deben ser defendidos, no obstante, en cualquier sociedad y con independencia de la opinión de la mayoría. Hay una óptica de pluralidad que permite entender que opciones diferentes puedan ser correctas y éticas. En el estadio 6 se invocan principios éticos universales que pueden ser o pueden colisionar incluso con leyes particulares. Lo correcto es seguir esos principios éticos elegidos por sí mismos. Cuando las leyes violan estos principios hay que estar de acuerdo con el principio. Los principios son universales de justicia, la igualdad de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de los seres humanos como personas individuales. Colbert era un discípulo de Piaget. Este modelo es desarrollado referente en el mundo de la educación y como un paradigma del desarrollo moral de los niños. Colbert llegó a establecer un modelo de escuela llamado de comunidad justa o escuela democrática, específicamente diseñada para propiciar el desarrollo moral de los alumnos. En cualquier caso, sí puso de manifiesto que no todos los alumnos alcanzaban, todos los estadios éticos. Bien, en cualquier caso, en el ámbito de la organización, Lipovetsky indica que la ética en estos tiempos democráticos es más bien una ética indolora, está poco entusiasmada por los deberes, las obligaciones y los sacrificios. Es una ética que solo se pone en marcha por la espontánea voluntad de los sujetos. Y además, tal vez el cambio más desconcertante en el mundo ético actual es que no está definido cuál es la instancia encargada de determinar qué es lo moralmente correcto. Al contrario que otra época, que existían instancias que podían definirlo con claridad y con legitimidad. Actualmente ni los políticos ni instituciones religiosas son capaces de explicitar unos deberes moralmente correctos y que sean asumidos socialmente sin discusión. Es por esto que esta ética social tiende a complementarse con una ética aplicada, una ética de las instituciones, una ética de las organizaciones, una bioética en el ámbito sanitario, una ética de la educación. En este sentido, las organizaciones entienden en los tiempos actuales que si no se ocupan de establecer o explicitar la ética de la misma, alguien lo hará por ellas. En el ámbito público, incluso en el ámbito normativo, hay claras especificaciones éticas. Pero si se fijan bien, se realiza también dentro de este punto de vista
indoloro que señalaba el autor anteriormente señalado. Podemos definir el concepto de competencia, definido en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. A los efectos de esta ley, la competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean. Pero como pueden ver, la definición se refiere al ámbito estricto y técnico de la actividad, sin tener en cuenta los valores en su desarrollo, algo que en el ámbito sanitario resulta decisivo para la calidad y para la buena práctica. Esto es el ámbito normativo que, como digo, creo que no nos resuelve el problema de determinación de la ética de una organización. Continuando con los distintos paradigmas, vamos a hablar de la división que establecía Douglas MacGregor en los años 60. Establecía la diferenciación entre la teoría X y la teoría Y. Según la teoría X, el ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda. Y debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo, la mayor parte de las personas tienen que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. Por tanto, las personas dentro de la organización sobre todo deben ser controladas. El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. La teoría Y, por el contrario, señala que el desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el descanso. El esfuerzo humano es propio de su naturaleza. El hombre, mediante el trabajo, busca la autorrealización, busca la creación, aspira a obtener responsabilidades. Si se ve la falta de ambición o la insistencia en la seguridad, normalmente es algo debido a consecuencias de las propias experiencias y no características esencialmente propias del ser humano. La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización es característica de grandes sectores de la población. Por lo tanto, las personas dentro de la organización no deben ser tanto controladas, sino como promovidas en el uso y en el desarrollo de su personalidad y creatividad. Ven ustedes aquí ahora la pirámide de Maslow. Maslow, digamos que estructuró las necesidades humanas en un ámbito ascendente. En el primer escalón teníamos las necesidades fisiológicas básicas, en el segundo las necesidades de seguridad, en el tercero las necesidades sociales, es decir, la aceptación, el reconocimiento, en el siguiente las necesidades del ego, los honores, las distinciones, y en el último eslabón de la pirámide, la autorrealización. Las ideas, Maslow señalaba que la motivación de una persona consiste siempre en ofertarle el eslabón siguiente al que ya tiene satisfecho. De tal manera que una vez concedido u obtenido uno de los escalones, prestaciones u ofertas en esa misma línea no va a poder producir ningún tipo de motivación, aunque privarlo de la misma sí le va a producir una enorme desmotivación. La dinámica de la motivación siempre tiene que ser ascendente dentro en el orden de la pirámide señalada. En las organizaciones se establecieron además otro planteamiento de tipo dilemático, el sistema taylorista o la escuela de relaciones humanas. Para Taylor, o el llamado taylorismo, los
procedimientos industriales debían estructurarse conforme a métodos científicos de orientación positivista y mecanicista, y que establecieran claramente cuál era la relación entre el obrero y las técnicas propias de la producción. Así se obtenía la máxima eficiencia de la mano de obra y la máxima los máximos rendimientos de los procedimientos. El taylorismo, digamos, fue el fundamento teórico de los procedimientos, las cadenas de montaje y los procedimientos organizados de la producción. Pretendía, digamos, reducir la actuación o el trabajo a actuaciones muy mecanicistas dentro de cadenas con tareas claramente determinadas. La llamada Escuela de Relaciones Humanas parte o surge como una reacción a las estructuras tayloristas. Se enuncia a partir de unos experimentos de Elton Mayo en los laboratorios en los laboratorios de Hawthorne. Se trataba el experimento de averiguar en qué medida cambios de iluminación podían inducir cambios en la producción, en un sistema de producción organizado en términos tayloristas. Se iniciaron los procedimientos y las observaciones, y efectivamente se comprobó que los cambios del entorno modificaban el ámbito de la producción, pero no en el sentido esperado, o no en un sentido que dijéramos coherente. Cuando se ahonda en las causas de los mismos y se realizan entrevistas con los operarios, surgen cuestiones que no estaban dentro de las posibilidades de la experiencia. Los empleados indicaban que los propios actores o los propios observadores eran personas amables y que además estaban controlando su actuación, y se veían, digamos, impulsados o compelidos a extremar su diligencia y su buen hacer, con lo cual la producción pues se modificaba, tal vez por la propia observación. En cualquier caso, lo que se puso de manifiesto es que las actuaciones o la relación laboral se realiza dentro del grupo, de un modo social, y que el propio grupo, en este caso en Hawthorne, marcaba las cuotas de producción. Si un grupo producía mucho, establecía una cuota muy alta que los demás tenían que cumplir, con lo cual un trabajador especialmente diligente obtenía inmediatamente pues una sanción de tipo social. Lo que viene a indicar al final de cuentas la teoría de las relaciones sociales es que el trabajo no puede ser reducido a una cuestión meramente mecanicista, puesto que se desarrolla dentro de un ámbito cultural, dentro de grupos y de intereses que modifican claramente estas cuestiones, y que debe ser tenido en cuenta. Quiere decir, si la organización no tiene en cuenta los aspectos culturales, los valores y los aspectos sociales de sus trabajadores, de las personas que lo integran, alguien lo hará en su lugar, alguien establecerá estos valores y organizará la producción en su conjunto, dado que no todo puede ser reducido a la simple organización mecanicista de los procesos. En este ámbito debe tenerse en cuenta también un aspecto que es fundamental. Ya lo dicen algunas canciones, ¿no? Tengan cuidado con las expectativas. Las expectativas de las personas dentro de las organizaciones y la forma como la organización las explicita son fundamentales para determinar qué tipo de organización acaba siendo y cómo se comportan las personas dentro de las mismas. Junto con este material os remito un artículo que escribí hace años sobre el sistema de expectativización.
Consideremos las organizaciones de expectativización concreta, es decir, aquellas en las que se indica claramente qué puede esperar cada uno. Si está usted trabajando 3 años, tendrá derecho a un trienio. Si tiene usted 2 años de antigüedad, podrá promocionar al siguiente nivel. Si consigue usted, si entra usted en la bolsa, podrá conseguir una promoción, en fin, este tipo de expectativización. En este supuesto y referente a estos aspectos, las reglas del juego están claras. Cada persona de la organización sabe a qué atenerse, incluso puede descontar el asunto, puede pensar, bueno, este año no, el año que viene sí, pues sí promocionaré, y puede tomar decisiones al respecto. Sin embargo, hay organizaciones de expectativización difusa, en las que no se llega a decir cuáles son las reglas de juego, o hay áreas en las cuales las expectativas no están definidas. Sin embargo, no por eso las personas van a dejar de crearse expectativas. La harán por asimilación. Si este señor, pensarán, en estas circunstancias ha conseguido esta ventaja, yo puedo esperar razonablemente que en la misma situación pueda obtener las mismas. Cada persona, digamos, echa sus planes dentro de los distintos grupos o centros de poder en la organización. Así que consideremos una primera distinción entre organizaciones con expectativización concreta o difusa. Y además podemos considerar que se trabaje con dos tipos de expectativas diferentes: las intrínsecas, que son las propias de la tarea misma, esto es, las propias de la función que se realiza, el aprendizaje, el enriquecimiento de la tarea, las consideraciones sobre las mismas. Consideren ustedes como expectativas intrínsecas, formación, mejoras en el material, capacidades, posibilidades de participar en comisiones clínicas, comisiones interniveles, todo aquello que pueda hacer que la actividad resulte más rica, más compleja o más enriquecedora. O las llamadas expectativas extrínsecas, aquellas que se centran fuera de la tarea misma, sobre todo y como básica el salario, tiempo libre, prestaciones complementarias, seguros, etcétera. Si consideran ustedes, ponen esta tabla las diferencias que existen entre la expectativización por sujeto o por su explicitación, nos aparecerán 4 tipos diferentes de organizaciones. Una organización ensimismada es aquella en que hay una expectativización difusa pero muy intrínseca a la tarea. Estamos hablando, por ejemplo, de una organización de artesanos. Le hemos puesto ensimismada porque digamos que pesa sobre todo la tarea y esa es la mayor recompensa, hasta el punto que no se requiere una mayor organización. Cada cual se centra en lo que hace y eso pues puede resultar suficiente como organización. Si es difusa pero extrínseca a la tarea, le hemos llamado la tierra de las oportunidades, en un sentido irónico, en el sentido de que nadie sabe cómo se logran las cosas, pero todo el mundo piensa en dinero, piensa en promociones, piensa en cuestiones que son ajenas a la tarea misma. Existe realmente una intención, una competencia o una venta de cada cual de su producto. En la organización del aprendizaje, tal vez el tipo de organización más apetecible, tenemos una explicitación concreta, cada cual sabe a lo que atenerse, pero intrínseca a la tarea. Aquí, dado que la motivación se inscribe dentro del enriquecimiento propio de la tarea o de la función y que es concretada, digamos que se anima a que las personas se centren justamente en lo que tienen que hacer y traten o se orienten a enriquecer sus tareas. En
una organización que se explicita las expectativas de forma concreta y extrínseca a la tarea, tendríamos una organización de los mercenarios. Aquí, bueno, es el caso, digamos, de las peonadas, por ejemplo. Es decir, si usted opera más veces, pues cobra más. Si opera menos, cobra menos. El pago por actos, el pago de forma directa por horas, establece, digamos, este tipo de organización que llamaríamos de los mercenarios. No tiene por qué darse en estado puro, pero que configura unas organizaciones muy previsibles y con capacidad, digamos, de obtener, de ser fiables, en el sentido de que obtienen unos resultados normalmente estables a lo largo del tiempo. Estas cuestiones estas organizaciones no se tienen por qué dar en estado puro, pero puede ocurrir que determinadas zonas o áreas de las mismas puedan responder a esta caracterización. En conclusión, existe una ética de las organizaciones que puede ser diferente a la de las personas que las integran. Todas las personas que se integran en las organizaciones lo hacen dentro de diversos grupos, sujetos a valores compartidos, que pueden ser diferentes a los valores definidos por la organización. La organización debe realizar la explicitación de sus valores y procurar que sean compartidos por las personas que la integran. La gestión de las expectativas de las personas es clave para lograr una organización orientada al aprendizaje. La forma como las distintas organizaciones explicitan sus valores y pretenden o intentan que sean compartidos por las personas que la integran será el objeto de la próxima lección. Muchas gracias.